Buen día, somos el grupo número 59 y estamos integrados por Arley Cortés, Julio Orozco y Byron Ovalle. Entonces, en el primer punto, se ve que la frecuencia de muestreo es de 11.025 Hz y esta frecuencia se usará a lo largo de todo el programa a menos de que se indique lo contrario. Entonces, al inicio, se crean tres objetos para guardar los archivos de audio, donde se especifica la frecuencia, la calidad y el formato de salida. El formato de salida es mono y la calidad son 16 bits. En esta sección se ve el Start Speaking, el cual da una indicación visual a la persona que va a hablar para que inicie. En el Record Blocking se ve el objeto en el que el nombre del objeto donde se está guardando y el tiempo que va a durar el audio, en este caso 5 segundos. Y al final indica cuando deja de grabar. Luego tiene una pausa de 3 segundos y se repite el mismo proceso para los otros tres integrantes. ¿No? Con esta función de acá se sacan los datos y se discretiza los respectivos objetos de cada integrante. Posteriormente se saca la transformada de Fourier a esas funciones, y con esas funciones se saca la fase, como se saca la fase ahí. Ya posteriormente, con un rate, eh, permite visualizar de manera más rápida y clara el diagrama de fase. Y todo el código que sigue adelante es ya para graficar la fase y la amplitud. Los siguientes diagramas muestran la salida del código de MATLAB mostrado anteriormente para graficar el espectro en el tiempo de la voz de cada uno de los integrantes en frecuencia, como amplitud y como fase. Este de aquí es del primer integrante, el segundo integrante, Julio, y el tercero, Arley. Como se puede apreciar que las frecuencias portadoras de cada uno son parecidas, dado que los tres somos hombres y tenemos más o menos el mismo tono en la voz. Nuestras aves son un tanto distintas por los cambios de tonos que pueden ocurrir em, entre cada vez que uno habla. Para demostrar que el código funciona, se hará play al audio grabado por el integrante Arley. La base de datos de virus ha sido actualizada. Esta sección corresponde al tercer punto, la primera parte. Como se puede observar, un retardo en el tiempo no afecta la amplitud, pero sí afecta la fase en la frecuencia. Como se puede observar, tenemos un retardo de 2 segundos y después tenemos un retardo de 3 segundos. Y al inicio se tiene la frase se dice de forma inmediata. Entonces simplemente se ve una afectación en la fase de la frecuencia. Y esta es la frase que se usó. La base de datos. En la segunda parte de este punto se pide decir palabras en desorden. Entonces, acá en esta parte es cuando se dice la frase fluida, que es la base de datos de virus ha sido actualizada. En la siguiente imagen las palabras se han dicho en desorden, y también tenemos una siguiente imagen donde también las palabras se dicen en desorden. En principio, lo único que debe cambiar es la fase y las frecuencias portadoras. Pero como el usuario cambió el tono conforme decía las palabras, se ve que también la amplitud cambió. Como podemos ver, en esta tenemos 100 y en la inicial, donde las palabras están organizadas, se tiene un máximo entre 40 y 60. También se puede ver que en el dominio del tiempo la señal cambia porque las palabras ya no se están diciendo en el mismo orden. El siguiente audio corresponde a una de las palabras en desorden. Virus sido a la actualizada base de datos de. En el cambio de intensidad de la voz, la fase no cambia sustancialmente, pero en la amplitud se puede ver que cambia, y las frecuencias portadoras de la voz también cambian. Como se puede ver en el dominio del tiempo, también cambia
el tamaño de la señal, la amplitud. En la repetición de palabras, la fase cambia porque la palabra no se repite en los mismos intervalos de tiempo. Como se puede mirar en este caso, se repite 3 veces. Acá tenemos 1, 2, 3, se repite. En la siguiente se puede ver que se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. La amplitud tampoco debería cambiar, pero el usuario usó diferente intensidad de voz en ese caso. Ahora podemos escuchar el audio de la quinta repetición. Actualizada, 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 actualizada. Cuando se dice la palabra una sola vez, podemos ver en esta parte que esta frecuencia de acá se debe a un ruido de fondo que se presentó en el salón. En la siguiente imagen se puede apreciar que ya no se encuentra también esa frecuencia. Eso es precisamente porque en ese momento ya no se presentó ese ruido de fondo. Bueno, mi nombre es Arley, yo voy a explicar el punto 4. Para iniciar creamos 4 funciones. La inicial es la de invertir las fases entre dos señales. Acá tenemos que entran las señales en el dominio de la frecuencia. Lo que hicimos fue separar las señales en su valor de magnitud y fase, y luego cambiamos al volverlas a juntar en el término de magnitud y fase, pero cambiando las fases entre las dos señales. Acá, como podemos ver, está la del 2 en el 1 y la del 1 en el 2. Para la siguiente función, pues teníamos que hacer la fase igual a 0. Entonces lo que hicimos fue un procedimiento similar al anterior, que fue separar la fase y la magnitud de la señal, pero esta vez le asignamos a todos los valores del arreglo el valor de 0. Por lo tanto, cuando volvemos a juntar la fase, ambas señales van a tener la fase igual a 0 para esta función. Para la magnitud constante hicimos algo similar al anterior, pero esta vez con la magnitud, igualmente, con las mismas señales que nos dieron y una constante que nosotros asignamos para la función. Nosotros separamos las magnitudes y las fases, y luego a las magnitudes de ambas señales les asignamos un valor específico, que fue el que se les colocó en los arreglos cuando se juntaron las señales, como un array. Por último tenemos la función de invertir, que en este caso pues teníamos que invertir el valor de la fase a términos negativos. Entonces, por lo tanto, lo que hicimos fue separar, luego volver a juntar, pero adicionalmente le colocamos un factor de -1 en el momento en que juntamos la fase y la magnitud para hallar la señal en el dominio de la frecuencia. Ya que en el proyecto punto 4 lo que hicimos fue tomar dos señales, que fueron las de voz del punto 1, las de mi voz y las de Byron, y evocamos las funciones que previamente ya se mencionaron y se sacaron en forma de gráfica. Bueno, pues entonces ahora podemos observar la señal como tal, como es normalmente. La base de datos de virus ha sido actualizada. Aquí podemos observar cuando se ha realizado, se ha convertido la magnitud a constante en el dominio de la frecuencia. La base de datos de virus ha sido actualizada. Acá podemos observar cuando se realizó la cambio de fase con otro audio, que en este caso fue el audio de Byron. Ha sido actualizada. Y aquí podemos observar cuando la fase fue igual a 0. Es igual a 0. Entonces, en resumidas cuentas, por último, invertimos. Esta fue la inversión de la fase, de la magnitud, del valor de la magnitud de la fase. Ha sido actualizada. Uribe de Saba. Bueno, en general podemos observar que la inversión entre las fases cambia las voces entre las señales. La magnitud constante lo que hizo fue aumentar la intensidad de todas las pistas proporcionalmente. La inversión de fase colocó el mensaje al revés, y la fase 0 retiró la voz completamente. Bueno, acá trabajamos con el punto número 5. En el punto número 5 nos solicitaban un filtro de frecuencias. Para ello, pues,
los filtros eran pasabajos y pasaltos con referencia a 3000, a una frecuencia de 3000 Hz. Entonces, para el pasabajos se tenía que tomar frecuencias menores a 3000. Por lo tanto, para eso se empleó la condicional. Sin embargo, al igual que como se va a ver en el otro, eh, como la transformada de Fourier no está centrada en cero, entonces por lo tanto se tuvo que hacer una modificación al programa para que pudiera realizar esta compensación. Sin embargo, el filtro cumple la misma función. Para el pasaltos será el efecto contrario como se habría de esperarse, con las mismas implicaciones. Y para ya la aplicación, pues entonces utilizamos este código que ya toma la señal acá y le realiza los filtros. A continuación se presentan los audios original, filtro pasabajos, y filtro pasaltos. Bueno, y se puede notar en este procedimiento que el filtro pasaltos le quita intensidad a la onda. Bueno, este es el punto 6, el filtro eco, se los va a explicar el integrante Julio Mario Orozco. Todo se basó en esta función que es la respuesta en frecuencia del filtro, que tiene parámetros alfa, beta, delay, frecuencia de muestreo y la señal en el espectro de frecuencia. Lo único que hace es calcula el vector de respuesta en frecuencia de la respuesta de impulso y lo multiplica punto a punto por la señal en el dominio de la frecuencia. Y tiene como salidas la señal ya filtrada y el vector que se usó de filtro. Aquí tenemos, en este código lo único que se hace es pasar por el filtro mi voz en este caso y hallar su transformada inversa y grabar el sonido de dos maneras, por frecuencia y por convolución. Lo siguiente será ver las gráficas que representan este comportamiento. Esta gráfica es la respuesta al impulso en frecuencia, tanto magnitud como fase. Esta es la señal de audio filtrada ya con el filtro de eco. Se alcanzan a notar picos en donde no habían, haciendo referencia a que hay reverberación. Aquí tiene el espectro de la voz original y la respuesta al impulso en el tiempo. Aquí se tiene el mismo resultado que se hizo anteriormente, pero bajo el método de convolución. Nótese que los picos ahora son dobles, ya que toca multiplicar y sumar dos veces cada onda. A continuación se muestra el audio original. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y ahora el audio con el filtro eco. La base de datos de virus ha sido actualizada. Con un cambio bastante abrupto. Cabe notar que para que el delay fuese notorio, se utilizó un delay de 0.09 segundos.